haberse sometido más que al poder legislativo, establecido de común acuerdo en el Estado, y en no reconocer ninguna autoridad ni ninguna ley fuera de las creadas por ese poder. John Luke López Leiva. Buenos días, auditorio de LLM Group y también de Todo Derecho y Just Law. Les habla el doctor Jesús López Marroquín. Saludo paternalmente al maestro Jesús López Leiva. Este día vamos a hablar de un tema de derecho constitucional, un tema que todas las personas que pasan por las aulas y los abogados tienen que tener las bases bien sólidas con relación a la división de poder, ¿no? Cómo se encuentra dividido y de dónde vienen estos eh, bases del Estado que rigen los gobiernos republicanos. Maestro Felipe. Sí, yo considero que desde que México se constituyó una república a través de la historia, pues hubo la necesidad de establecer una división de poderes. En fin, no dejar en el Ejecutivo nada más las decisiones fuertes de los actos de gobierno. Sin embargo, sin soslayar la importancia del poder legislativo y del poder judicial, se puede decir que a través de la historia hemos vivido un centralismo, un órgano de poder presidencialista que quita y pone a su antojo. Sin embargo, la Constitución es muy clara, hay una división de poderes en la cual se basan los órganos de gobierno. En este caso, la importancia, como ya lo mencionaste hace un rato, la importancia del poder legislativo, cómo el legislativo emana pues, el poder, representa al pueblo por elección popular. Ahora, pues, en los últimos años, la cuestión de los diputados y senadores plurinominales, con los cuales estoy parcialmente de acuerdo. Es que si vamos a la historia, recordemos que desde Francia nace la división de poderes desde 1789 con la Revolución Francesa. Pero los tratadistas decían, como Rousseau, como Locke, como Kant, que decía que realmente tendría que haber una división de poderes porque un poder de una u otra manera se sometía al otro. Decían, no, exactamente, no podemos estar todos bajo el autoritarismo de un solo poder, digamos el ejecutivo, que si en un día amanece uno moja y el otro de otro, pues va a empezar a dictar, a resolver conforme a su estado de ánimo, igual los jueces, o legislar conforme amanecen o amanece otro día, si son contentos, están enojados, pues sería un desorden. Entonces, ahí viene la importancia de la división de poderes y se maneja a través del dispositivo constitucional. Recordemos que en México hasta la Constitución de Cádiz fue la primera que ya se empezó a implementar a nivel nacional, pero tenía un traslate desde España se manejaba por medio de Fernando VII, entonces no era una constitución del México independiente todavía. Entonces vemos que México ya nace bajo una constitución en 1824, ¿no? Efectivamente, se habla de proyectos, anteproyectos legislativos, pero que nunca lograron concretarse. Lo que sí ya, a partir del 24 ya se habla de soberanía, de democracia, de división de poderes, por ejemplo. Ya del 57, pues que habla de ley de reforma. Juárez fue un prolongador, un promotor de la cuestión constitucional, de la reforma Pero a las ¿sabes por qué? leyes. Porque el 24 todavía la Constitución hablaba de que la religión católica iba a predominar. Efectivamente, y ya Juárez en el 57, que se hizo acompañar de grandes juristas, constitucionalistas, como Lerdo de Tejada, en ese tiempo también ya ministros de la Corte como Vallarta, por ejemplo, que aportaron bastante al derecho constitucional. En este caso quiero hacer énfasis en esto, que se ha soslayado la importancia del poder legislativo. Quiero decir que en la misma ley
en la misma Constitución y su reglamentación está establecido que el legislativo tiene una auditoría superior dentro de su estructura, que puede tener injerencia y supervisar cualquier órgano de gobierno, cualquier institución de gobierno, cosa que desconocen inclusive algunos juristas. Yo considero que la auditoría mayor del Congreso de la Unión, por ejemplo, puede auditar hasta el mismo Ejecutivo. Tan es así que el presidente de la República, si necesita hacer un viaje de Estado, ¿no? Una visita de Estado a otro país, no puede salir sin el permiso del Congreso de la Unión. O firmar un tratado internacional sin el permiso de la Cámara de Senadores. Efectivamente, inclusive tienen injerencia en los estados. Podemos, el Congreso de la Unión acordara, por ejemplo, la Auditoría Mayor, auditar Sinaloa, tiene facultades para ello, ¿no? Y dentro de las múltiples facultades que tiene. Sin embargo, ha sido por costumbre que el presidente de la República no se mueve una hoja, sino bajo su opinión, bajo su punto de vista. Pasa lo mismo en los estados. El gobernador del estado es absoluto. Hasta ahora que se ha dado unos vientos de democracia, pues, que nos llevan a un parlamentarismo primitivo. Volvemos inclusive al parlamentarismo primitivo, en la que cualquier persona, hijo de vecino, llegaba al órgano de poder. Yo considero que no hay que caer en esos extremos, porque hay un retroceso en ese sentido. Una anarquía legal yo les considero porque no sé, si en sí tenemos un Estado de Derecho, se quiere legislar con leyes incluso absurdas, ¿no? O sea, promover leyes como en México quieren promover también la ley de vender la cerveza caliente para inhibir el consumo, cuando hay un impuesto que se llama el IEPS, que ya existe para inhibir el consumo de la persona que tiene tabaquismo, alcoholismo, etc. O sea, leyes absurdas que muchas veces se les ocurre a algunos legisladores que no pasa, ¿no? Como también la pena de muerte a secuestradores y homicidas y violadores, cuando la pena de muerte ya fue rebasada, ¿no? En su momento, y todos queremos volver a esos tiempos. Algunas cosas absurdas. Es ignorancia jurídica, inclusive, y como hay mucha ignorancia parlamentaria, yo actualmente veo como lo absurdo, pues, de decisiones. Por ejemplo, si vamos a volver al estado, se confunde la cuestión del fuero, no saben lo que es el fuero, pues, no saben las formas de sancionar a funcionarios públicos, no saben qué están haciendo muchos diputados ahí y senadores. Yo considero que bien es cierto que la democracia estamos pagándola, también es cierto que también existe estructuras, conocimientos, reglamentos, asesores, verdaderos asesores que pueden aportar algo, orientar a esos diputados que desconocen inclusive el proceso legislativo. Hablando de democracia en 210 años de México independiente, no es un absurdo, ¿no? Igual también los tratados internacionales de los derechos del ciudadano en Europa que los atrae América, y también las convenciones internacionales sobre derechos humanos que solamente se han repercutido en la Constitución bajo el principio de control de convencionalidad. Y hasta ahora, en 30 años, México ha adoptado sus tratados internacionales, incluso en materia de derechos humanos. Efectivamente, en México hay un retroceso, un abismo abismal en cuanto a desarrollo de derecho internacional. Por ejemplo, si bien es cierto que es pionero de cierta forma en la cuestión de derechos humanos, teóricamente, pero por ejemplo hay mucha ignorancia jurídica, por ejemplo, de los propios gobernantes, ministros de la Corte. Yo he observado, por ejemplo, resoluciones absurdas, contradictorias, de gente pues que lleva una vida dentro de la justicia. Sin embargo, también tienen sus fallas. Hay que irse preparando, seguirse adaptando al nuevo paradigma de justicia penal. Y hablando del otro poder, que es el judicial, es cierto lo que dice, ¿no? Hay muchos jueces que están renuentes incluso a aplicar el artículo 133 en la cuestión de las convenciones internacionales, que con base a ese artículo
son también ley suprema en la Unión, sobre todo los derechos humanos. Dicen, para mí es como, o sea, para mí yo me voy en el libro de la Constitución y de las leyes que emanan de ella a nivel nacional y la que me compete, ya sea civil, mercantil o penal, yo sobre eso resuelvo. Y jurisprudencia, incluso jurisprudencia, que a veces es de carácter obligatorio, que no la aplican como debe ser. Indebidamente, porque inclusive los criterios de la Corte Internacional de Derechos Humanos son obligatorios, y más cuando se trata de derechos humanos. Se equipara a la Constitución, a la supremacía constitucional. Yo considero, por ejemplo, pues que se requiere pues un conocimiento más estrecho, un conocimiento constante, una actualización constante del nuevo paradigma, no adoptar todo. A ver que en México no tenemos pensadores, no tenemos científicos, todo adoptamos del exterior. Por ejemplo, este nuevo paradigma de penal que está en México, juicios orales, no es más que una imitación, lo estamos agarrando de Europa, España, Chile, Argentina, y llega a México, porque con sus defectos y todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Las reformas también que ha habido en el artículo 19 constitucional en relación a los delitos que necesitan prisión preventiva. ¿Tú crees que va a haber un retroceso de eso, de ampliar la gama de los 11 que estaban antes, a ampliarlos a más delitos que necesitan una medida de este tipo cautelar? ¿Es un retroceso? No, de ninguna manera. Inclusive no es nada nuevo. Si usted, doctor, examina el Código de Procedimientos Penales de Sinaloa, abrogado por el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, el 117 habla de todos los delitos graves que no alcanzan. Y el 194 del federal. El federal, sí. Entonces ya estaba establecido. Sin embargo, por ignorancia legislativa, hace mención indebidamente el 19 de algunos delitos que no meritan, que meritan forzosamente prisión preventiva, medida cautelar, pero ignora una serie de delitos que ya están en los códigos adjetivos de los estados y que ya estaban, y inclusive no los traslada al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Es omiso legislador. Es omiso, e inclusive ¿qué originó con esto? Que muchos delincuentes den libertad. No se encuentra ese delito prescrito en el 19. No lo tienes. Es por eso que no vincularlo a proceso. Sin embargo, no vincular a proceso el rapto, por ejemplo, con violencia, el robo a casa habitación, que es gravísimo, sobre todo gravísimo. Dos o más personas cometidas de noche. Que viola el derecho humano en el domicilio, está pasando, señores. Entonces ahí hay omisiones legislativas que el jurista ha observado en la práctica. Además hay muchas audiencias, muchas figuras que contemplan el nuevo código que no se aplican en la práctica, que la desconocen inclusive los mismos jueces de control, los fiscales y los abogados que no se prepararon. Sí, efectivamente, entonces el Poder Judicial debe de estarse constantemente preparando sus concursos. Sobre todo a mí me inquieta la que no quieran aplicar la jurisprudencia obligatoria, ¿no? O desconocen cuál es la jurisprudencia de carácter obligatorio. Y otras tesis resuelven con ellas como si fueran obligatorias. Sino que la ley de amparo ya misma nos marca, ¿no? Muy clara. Pues muy clara, decir cuál es de carácter obligatorio. Si quieres explicarlo para la audiencia. Sí, por ejemplo, mire, yo me he dado cuenta en la práctica cómo se dificulta la ejecución de una sentencia de amparo. No tiene por qué dificultarse, puesto que ya es muy clara los puntos resolutivos. ¿Qué es lo que ampara y protege? Ya lisa y llanamente, o ya sea que reponga el procedimiento, pero es muy claro. La exigencia al actual responsable de cumplimiento integralmente a los puntos resolutivos de la sentencia de amparo. Sin embargo, es otro procedimiento que tarda bastante. Sin embargo, la misma ley de amparo contempla como delito la omisión a no dar cumplimiento en tiempo y forma a las sentencias, a los ejecutores de amparo. Yo no sé por qué tardan tanto, por qué los jueces de distrito son omisos a no cumplir
pon la disposición no de ser cumplidas las no, autoridades. exigirles, inclusive con la destitución, inclusive delito, que le den con cárcel, pero así de Sin embargo, si a los abogados, ahí te va la multa porque cumpliste con esa disposición, te volviste a repetir en cuanto reclamado, te estoy previniendo porque este artículo marca que te voy a dar vista en el público porque es un delito, mentira ante autoridad, o sea, protesta, exactamente. siendo que es un derecho humano que dentro de las mismas actuaciones judiciales del amparo se van a observar y los informes, en fin. Por otro lado, yo considero que aplicar los jueces, los ministros, los magistrados deben ser más enérgicos para que se cumpla integralmente con sus ejecutorias. Tienen la ley en la mano, pueden destituir hasta el presidente de la República si quieren, pueden ser gobernadores, diputados, pero por cuestión de que fueron nombrados por ciertos partidos políticos o personajes, pues no lo hacen en la práctica, en detrimento del quejoso que está exigiendo justicia. Exactamente, el amparo cada vez se vuelve más difícil para el quejoso, para la persona que va a invocar la protección por los poderes de la Unión, de la justicia federal, porque tienen cada vez más requisitos, garantías grandes para amparos, o sea, gente y sobre todo sobre la gente desvalida, ¿no? Que va a perder un bien inmueble, que va a perder su libertad. Entonces, fíjese, abogado, que no en todos los casos, yo me he encontrado con jueces de distrito, con magistrados, muy conscientes en ese sentido, cuando ven que el quejoso sí realmente no está mintiendo, porque no hay que tratar de sorprender mentiras al juez, hay que hablar con la verdad y demostrar. Cuando se ve que se puede ayudar, yo me he dado cuenta cómo, y es una causa popular, y ve una injusticia, el mismo juez de distrito, el secretario, tiene la bandera, el derecho humano, y omite, se hace tonto, y en fin, solamente cuando le quieren ver la cara o lo enredan es cuando ya manda aclarar, manda rectificar. Pero yo considero que en ocasiones, si bien es cierto que se ha economizado, se ha mercantilizado el juicio de amparo, también es cierto que siguen prevaleciendo las suspensiones de oficio, pues, contra actos de autoridad que violan intereses humanos, evidentemente. Sí, muy bien, aquí hay un juez muy bueno que es José Francisco Pérez Mier y ha participado en dos juicios de amparo muy trascendentales sobre el embargo a la papa, ¿no? Allá en la frontera, ¿no? Dejó que introdujeran papa contaminada o de mal estado a México en defensa de los papeles nacionales. Y otro también, el caso en Topolobampo, querían hacer esta producción de amoníaco en una planta de producción de amoníaco en el puerto, dijo no, es indubio proambiente. Exactamente. Y es un juez de aquí, de la localidad que trabaja en esa jurisdicción, juez federal, que a favor de ellos, a favor del ambiente, a favor de la gente desprotegida, está resolviendo. Fíjese que me está dando razón, doctor, en ese sentido, como por ejemplo que hay jueces que actúan con criterio y hay jueces, por ejemplo, que tienen un sentido social al aplicar a la justicia y salirse de los parámetros legales pues que les permite la ley, porque la autoridad no puede hacer más de lo que la ley autoriza. En ese sentido, por ejemplo, sí, efectivamente, podemos concluir en esto, señor, en que respeto a la división de poderes, no entrometerse pues en las resoluciones del Poder Judicial, dejar pues que se discutan las leyes, que se aprueben leyes en beneficio de la población, no mandar decretos, no mandar iniciativas de ley para que las aprueben por mayoría, sino que sean discutidas, analizadas por los partidos políticos, inclusive con su mayoría actualmente. Yo considero que respeto a los derechos humanos, respeto a la división de poderes, independencia de poderes, que actualmente requiere México, autonomía en sus decisiones y sobre todo terminar con ese estado de inseguridad, con esas lagunas legislativas que existen y se aplique realmente el principio de igualdad. La ley es pareja para todos, no
distinguir ricos y pobres, sino que la aplicación sea equitativa y también igualitaria. Correcta, igualitaria y justa. Pronta y expedita. Pronta y expedita. Como dice el artículo 17. Muy bien, maestro. Antes de finalizar, quiero responderle al público de YouTube que nos sigue por este canal, que la semana pasada estuvimos en la presentación de este libro. Tuve la distinción de que me hablaran de la Universidad Autónoma de Occidente para la presentación del libro El Poder Legislativo en Sinaloa. Estuvo el diputado líder de la bancada priista, Sergio Jacobo Gutiérrez. Estuvo muy interesante. Estuvimos presentes ahí. ¿Qué te pareció? Me pareció bien, pero como te digo, siempre el famoso pero. Como siempre, llegaron un poco tarde. Por otro lado, pues está bien, expusieron el libro, el contenido del libro, pues está interesante, habla de la historia del Poder Legislativo de Sinaloa, cómo ya desde el 24, por ejemplo, se ordena. Desde que estaba el Estado de Occidente, pues en el 1924. Ya se ordena, por ejemplo, las entidades federativas, pues, establecer congresos. 5 constituciones en el Estado de Sinaloa a través de la historia. Así es. Y en el 1824 a 1950 hablaba de que para la cuestión de derechos humanos tendría que intervenir el Congreso directamente. Todavía no había lo que es el Poder Judicial en ese tiempo. Y qué incongruencia, porque estaba el Amparo Vega, dicen unos que fue el primer amparo que se promovió en México, el Amparo Vega, que fue en Culiacán, de una persona que trabajaba como juez en el Poder Judicial, y lo destituyeron por una resolución sobre un homicidio. Y ese es el antecedente. Pero antes de eso, tendría que irse al Congreso de los locales para ver las garantías, en este caso garantías individuales. Sí, incipientemente, inclusive no hay nada nuevo dentro del sol, todo se revoluciona, inclusive la ley de víctimas ya existía hace 2000 años antes de Cristo, inclusive. Y ahora la adoptaron las nuevas leyes especiales, como la de antisecuestro, la de trata de personas. Todo eso ya existía, no hay nada, ¿cómo se llama? Nuevo frente al sol. Sí, frente al sol, todo ya. Simplemente, eso es otra forma de interpretar, otra forma de observar, otros tiempos. Pero la naturaleza, el sentido legislativo, humanitario, normativo, sigue siendo el mismo. Y tú le preguntaste al diputado incluso también que fue él parte de este libro, escribió un tema de los diputados que llegan al Congreso sin experiencia. Sí, por ejemplo, ahora con este proceso que hubo, con la cuestión del nuevo presidente de la República, mis respetos para él. El tsunami electoral. El tsunami famoso electoral que arrastró con todo. Inclusive la gente cansada ya de ese peguismo, ese panismo absurdo, ese gobierno, prianismo y bandido, corrupto, pues se fue con la finta y votando por, inclusive el mismo, el arroz parejo, el mismo López Obrador exhortó a la población a votar parejo por toda la planilla, y así lo hizo la gente. Y ahí se llevó indígenas, se llevó analfabetos, se llevó que son diputados, que son senadores actualmente. ¿Y qué están haciendo? Pues el ridículo. Realmente no están legislando. Volvemos al primitivismo legislativo. Ojalá y no volvamos a la época en que iban armados, agarrarse a balazos por las ideas. Los alegatos. Entonces, cada quien va a tener, es necesario que existan cursos parlamentarios para esa gente. Lo digo en serio, ¿no? ¿Por qué? Porque somos nuestros representantes, inclusive, pero no saben qué es una energía eléctrica, una regada, cómo discutirla. No es necesario reforma constitucional. Yo pienso que es cuestión de los partidos. O sea, ver los perfiles que estás promoviendo para diputados, para presidentes, para síndicos, procuradores, que sean los adecuados y que sirvan a la población. No, pero mientras algo no sea coercitivo, no sea sancionado. Bueno, entonces un pueblo, fíjate por qué. Sí, es fácil. O sea, ¿por qué? Porque la ley no exige estudios para ministros, jueces y al fiscal,
Y el presidente de la República, diputados, y bueno, van del poder, Vamos a lo que no es exige nada. es una parte de la democracia también. Sí, sí, pero no. Y un pueblo republicano. Sí, pero no podemos caer representativo. en eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo difiero con En ese sentido, yo sí quisiera pues cierta capacidad. Lo exiges. Exijo que la gente que realmente ponga buenos asesores, no ver familiares de asesores. Eso sí, es otra cosa. Bueno, amigos, nos despedimos. López Leiva, muchas gracias, señores, por escucharnos. Ojalá nuestro auditorio vaya creciendo y a la medida que crezca, pues seguiremos comentando tópicos de actualidad en varios aspectos del derecho y biología.